Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? Buenas Hola, tardes. profe, ¿qué tal? Sí se escucha. ¿Cómo están ustedes? Bien, usted. Bien, 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 bien. Buenas tardes, buenas tardes. Hola, aquí. Hola, profe. Hola, María, ¿cómo estás? Bien. Supongo que allá también con calor. Sí, hace calor. Hace calor, hace calor. Calor con humedad, divino. Hay un hermoso viento al norte que nos están llevando, trayendo ustedes. Sí. Eh, hola, Sofi. Hola, Bautista. Hola, Karen. Hola, María. Hola, Victoria. Hola, profe, buenas tardes. Hola, profe, ¿cómo está? Bien, 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 bien. Súper feliz. Ahí voy a activar la asistencia. Estamos todos presentes formalmente. Ahí está. Si alguien nos recibe, avíseme, por favor. Hola, profe, buenas tardes. Sí, sí, ya se recibió. Hola, no sé quién habló, pero escuché que alguien habló bajito. Esperen que subo mi audio. Carolina, ¿cómo está, profe? Hola, Caro. ¿Qué habías dicho? Perdón que no escuché. No, le dije buenas tardes nomás y que ya estaba la asistencia. Perfecto, perfecto. ¿Y la cámara, por qué no la podemos ver? María, Bauti, Victoria, Karen. ¿A quiénes no es necesario? No, no es necesario. A ver, ¿por qué tantas vueltas para que se vean sus feas caritas, che? Termino de almorzar y prendo, profe. Ay, 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 cómo les enganché, ¿eh? Bueno, 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 bueno. Yo estoy en la ¿Qué están misma, profe. almorzando? ¿Qué están almorzando? A ver, cuéntenos qué están almorzando. Termino de planchar y prendo la cámara. No, ah, Pero que sé que aquí prenda les está, igual. La, sé que aquí les la está almorzando prueba. también. ¿Qué va a planchar? ¿Qué va a planchar? No, no, no. Algún día vamos a hacer un simposio sobre Aquiles Acuña, exclusivamente. Les voy a contar la verdadera historia, no lo que anda por las redes. Sí, que él se encarga de divulgar y falsear los datos de la realidad. Eh, Diría el libreño. acá se dice Cuando alguien dice algo exagerado es o el lo. Un día vamos a hacer un intercambio de, de neologismos, ¿sería? ¿Digo bien? Mira, porque el saco también tiene los suyos, ¿eh? Hay cosas interesantes en cada región del país. Perdón, pero yo estoy un poquitito mal de salud. Ya me hice el test, no tengo coronavirus, pero así que por ahí voy a toser, estornudar. eh, y si me quedo sin voz, confío en que ustedes van a poder terminar la clase. Eh, y hablando de clase, vamos a conversar. Mientras así aseguramos una buena digestión, digamos, vamos a seguir hablando de lo que veníamos hablando. Que no me acuerdo qué era. Eh, uh, Rapidísimo, procesos de historia, los temas sociales. Hoy vamos a empezar con el inquisitivo. Sí, déjenme que les diga un par de cositas más sobre los. No sé si ustedes se acuerdan, en la clase pasada habíamos hablado bueno, que ellos resolvían sus problemas. Estamos hablando del periodo medieval de la civilización occidental, ¿sí? Eh, lo que sería la alta edad media. Bueno, toda la edad media. Por lo menos por lo que yo interpreto de lo que nos cuentan nuestros libros de Derecho Procesal Penal y algunos libros de
de algunos medievalistas que pude conseguir, gente que se dedica específicamente en su vida profesional a indagar sobre la época de vida de la humanidad. Y habíamos dicho que los germanos Se cortó. Doc, se cortó la comunicación. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí. Les decía, eh, nunca se olviden de que cuando decimos pueblos germanos, no piensen solo en lo, por lo menos porque a mí me pasaba, cuando hablaban de los pueblos germanos, yo me imaginaba a lo que hoy es Alemania, y punto. Y dentro de los pueblos germanos se incluye, por excepción, digamos, a todo aquel que no estaba bajo el dominio romano. Así que todos esos grupos pueden ser considerados pueblos germanos, ¿sí? Y esta gente, cuando no resolvía sus problemas por medio de una contienda física, una pelea, diríamos hoy, lo hacían por medio de, digamos, algo más formal, algo menos violento. En algunos casos podemos llegar a encontrar autores que dicen, cuando ellos mismos reconocieron que era demasiado violento, eligió, digamos, por medio de una contienda física, empezaron a aparecer otros métodos un poco, sí, menos violentos, como dije recién. Y estamos hablando fundamentalmente de lo que ustedes en los libros van a encontrar siempre como los juicios de Dios y las ordalías. Algunos autores, a ver, de hecho la mayoría de los autores, hoy en día, los que hablan del sistema acusatorio, ¿se acuerdan que yo les había comentado cuando intenté explicarles por qué considero importante esto? Básicamente, hoy nos encontramos con un discurso académico, ¿sí?, dentro de los procesalistas que intentan justificar por qué tenemos que volver hacia los juicios con el sistema acusatorio, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen? Marcan o hacen una descripción peyorativa, a pesar de que parece neutral, es una descripción peyorativa del sistema inquisitivo, ¿sí? Intentan mostrar como dato algo que es nada más que una interpretación de ellos sobre qué ver en el sistema inquisitivo. Y a la vez con el acusatorio hacen lo opuesto. Intentan presentar como dato objetivo aquello que es virtuoso del sistema acusatorio. Entonces, acá, ¿qué hacen? Cuando llegan a este punto, lo que nos dicen es básicamente, bueno, el sistema acusatorio, hay igualdad de partes, no existe la prisión preventiva, no hay confusión de roles, y cuando hablan de la prueba, ellos se regían por el sistema de ordalías y de juicios de Dios. Punto aparte. Y no explican que ni las ordalías ni los juicios de Dios. Está riquísimo. Mira el tipo cómo se está alimentando, qué maestro. Tiene razón Miguel Ángel, ¿eh? Tiene razón Miguel Ángel, ¿eh? Ahí está Una frutita, profe, una frutita fresca. un Calor smart de pillow masa con un... Ahí, a ver, Victoria corregime, sería un smart knife con el que está tomando la fruta, sí, porque seguramente el cuchillo solo va hasta él, escoge la fruta con más vitaminas, digamos, para que él pueda nutrirse perfectamente. Sí, así que sería una smart knife. Todo Perdón, buenas vibras hoy, profe. Viernes ya. Todo buenas vamos vibras. todavía. Perdón que leo el chat, está, porque vi que salieron mensajitos. Discúlpeme, pero por ahí me olvido, ¿sí? Está perfecto. Sofi dice que desconecta la cámara porque anda muy mal su conexión. Macanudo. Bauti dijo que era viernes ya. Hola, ¿cómo están? Me pasa lo mismo que a oh, Sofi con la cámara. no conozco esa voz, no sé de quién será. La voz de tu conciencia que Que no suena tenés. exactamente. Así que vos como vos no existís. Y mucho menos como voz de la conciencia, Cuando me ¿sí? conviene. La menos ¿Cómo indicada están, para hablar chicos? de la conciencia.
Solo quiero saludar a los chicos. Vos no existís. Bueno, me voy yendo, gracias Buenas por tardes. todo. Hola, profe Merce. ¿Cómo están, chicos y chicas, niños y niñas? Qué lindo verlos a través de la Hola, cámara. Marcela. Si Dios me ayuda, pasaré por el pueblo de Karen la semana que viene. Si Dios me ayuda. Está por viajar lejos. Eh, bueno, ahora que llegó Merce, sí podemos empezar a hablar eh, seriamente. Vieron que ella no admite una conversación inmadura. No, estábamos. eh, perdón, chicos, perdón. Va a ser una clase un poco cortada por varias razones. Eh, de lo que les decía, eh, este discurso académico nos habla de todas las virtudes que tiene el sistema acusatorio, pero cuando llega acá, guardan completo silencio sobre qué eran las sordalías y los juicios de Dios. Y digamos, que eran, en definitiva, el método que se empleaba para resolver el caso. ¿Sí? Nosotros podríamos decir, de alguna manera, si queremos trazar un paralelo con lo que hoy en día implicaría, juicios de Dios y sordalías serían los medios de prueba. ¿Sí? Demanda, constitución de demanda o acusación, presentación de la acusación, y antes del veredicto, eso que está en el medio, ¿sí? Sería lo que nosotros desarrollamos para demostrar nuestro caso. Y a ese nombre nosotros le ponemos medio de prueba, hoy en día. Pues ellos lo que utilizaban en las ordalías y los juicios de Dios. Para algunos autores, ordalía y juicio de Dios era básicamente lo mismo, de hecho, no creo yo que ni siquiera les interesa la diferencia. En un sentido muy generalizador, yo diría que cierto, tienen características comunes. La principal, y desde un punto de vista personal, que por supuesto lo extraigo de varios autores, si se quiere, que no hablan de derecho, pero lo presentan de esta manera. La prueba para ellos era, o el método de demostración, ¿sí? de la acusación, era un método superficial, me corrijo, artificial, perdón. Porque como ocurría con Atenas, ellos ni las ordalías ni los juicios de Dios intentaban demostrar efectivamente que el hecho ocurrió o no ocurrió. En el caso de las ordalías, los juicios de Dios, perdón. Vamos a empezar por los juicios de Dios. Eh, básicamente eran signos de la naturaleza a los que las partes le atribuían un valor, un significado. ¿Sí? En el medio de la audiencia, o sea, en la asamblea, todos juntos, reunidos en el lugar principal del pueblo, caía justo un rayo. ¿Sí? Pues bien, yo, acusador, vieron, bla, 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 justo cuando yo dije tal cosa cayó el rayo. ¿Sí? Eso podría llegar a ser. Y la defensa hacía lo mismo, diciendo, no, él interpretó mal, porque acá lo que ocurre es esto. Y si los pocos que profundizan, los pocos autores de derecho procesal que profundizan en el tema de los juicios de Dios, lo hacen para mí muy superficialmente. Nos dan ejemplos como el que les acabo de dar, que mucho no te terminan de poner en el lugar, ¿sí? Que me parece que es la única forma donde la historia te puede llegar a servir. Tratar de vos estar en ese lugar y verlo como lo vería una persona en ese momento. Entonces yo salía por ahí a buscar y encontré algunos ejemplos, digamos. Por supuesto, cuando uno va a la historia, ¿sí? Se sale del derecho, no vas a encontrar un libro de historia, un historiador, un medievalista que te diga, mira, acá tenés un juicio de Dios. Ellos contaban cómo funcionaba. A pesar de que el nombre tiene tradición histórica, digamos, tiene más importancia para nosotros que para otras disciplinas. Y yo encontré una que el año pasado ya la conté y la cuento de vuelta ahora porque me parece que cabría asignarle a esta anécdota la caracterización como un ejemplo de juicio de Dios. Contaba, se refiere a la prueba médica. ¿Sí? Eh,
siglo XIII era Merce, porque el otro día contamos la anécdota con sedes libres y Curuzú, y ella me, 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 me- me- me corrigió la época. Bueno, no me acuerdo si me corrigió o me confirmó, pero creo que era el siglo XIII. Eh, en esa época había, ya había lo que hoy diríamos universidades, y entre ellas estaba la escuela de Salerno. ¿Sí? La escuela de Salerno, o Salerno es una, una ciudad ubicada al sur de Italia, ¿sí? Una región. La escuela de Salerno enseñaba, o intentaba explicar, ¿sí? Eh, algo que en ese momento la gente no podía explicarse. Y lo hacían de la manera que en ese momento aparentemente era razonable. Y, por ejemplo, y esto era tomado por el derecho, digamos, para resolver casos. Eh, cadáver. Perdón, Caro y no sé quién más estaba almorzando, pero acá lamentablemente voy a tener que ser un poquitito eh, indigesto en lo que voy a contar. Pero les voy a pedir que piensen en un cadáver, ¿sí? En un cadáver por un hecho violento. Una persona que murió con 2 tajos o 3 tajos, ¿sí? Entre otras cosas, vieron que el cadáver se infla, ¿sí? Eh, y digamos, y aparece una nueva vida a partir de la muerte del cuerpo del ser humano, ¿sí? O de cualquier ser vivo en realidad, ¿sí? Aparece la fauna cadavérica, lo que en ciencias forenses se conoce fauna cadavérica. Hablando mal y pronto, el cuerpo empieza a reaccionar fisiológicamente, ¿sí? A partir de que se convierte en cadáver. Y entre otras cosas, el cuerpo empieza a, a- a segregar fluidos, ¿sí? ¿Por qué en los cortes, ¿sí? Muestra acá, por qué en los cortes que tenía la víctima empezaban a salir fluidos? Pues no se podía explicar. La escuela de Salerno lo que hizo fue encontrar una explicación que a la justicia le sirvió un montón, a la administración de justicia le sirvió un montón. ¿Sí? De manera violenta, en la acción de matarlo, ¿sí? Mis espíritus malignos, yo agresor, yo homicida, ingresan al cuerpo de la víctima. ¿Y por dónde entran? Por la herida que yo le provoco, ¿sí? Entonces, yo le pego un cuchillazo, al cortar, digamos, la carne de la víctima, por ahí y por el cuchillo entran mis espíritus malignos, ¿sí? Insisto, Escuela de Medicina de Salerno. Ahora, ¿por qué salen? Eh, ¿Por qué estos fluidos, mejor dicho, perdón, por qué estos fluidos después empiezan a salir del cuerpo? ¿Por qué dice la Escuela de Salerno? Porque los fluidos son esos espíritus malignos que buscan a su dueño, que buscan al autor. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando el autor del homicidio se acerca al cadáver, empiezan estas secreciones a aparecer, ¿sí? Entonces, para la justicia la cosa fue bastante simple. Espero algunas horas desde la muerte y pongo al sospechoso frente al cuerpo de la víctima. Si tiene secreciones, él es el autor. Si no tiene secreciones, estamos ante una persona que no fue autora, ¿sí? Entonces, eso creo yo, insisto, es una opinión personal a partir de las anécdotas que vas encontrando en la historia, lo que podría caracterizarse un poco más realmente como un juicio de Dios, ¿sí? No por ahí esas anécdotas muy superficiales que nos enseñan los libros de derecho, ¿sí? Ahí tienen una interpretación de un signo, ¿sí? Que intentaba, de acuerdo a una lógica, de acuerdo a valores culturales o a patrones, ¿sí? Que en esa época eran aceptados culturalmente, empieza a ser un poco más razonable. Es decir, si nosotros creemos, hoy ya no creemos tanto, digamos, en las explicaciones divinas de los fenómenos incomprensibles o que no tienen una explicación racional, en aquella época aparentemente sí, ¿sí? La sociedad estaba más dispuesta a aceptar la explicación divina, ¿sí? De fenómenos incomprensibles. Entonces, caía perfecta esta explicación. Por eso me quedo con esta anécdota, digamos, trato de darle
algún detalle para, para, para mostrar que por ahí nos puede parecer un poco loco, pero no tan loco, ¿sí? Eh, Piensen que en esa época pensaban que la Tierra era plana, porque no tenían una explicación científica que permita una interpretación distinta, ¿sí? Pero, pero, por ejemplo, ustedes habrán escuchado alguna vez, hoy, 9 de abril de 2021, en algún momento, te enteraste que murió fulano. ¿Y de qué murió fulano? Y murió de muerte súbita. Muerte súbita. Y muerte súbita, perdón que se lo digo yo y lo digo con mucho respeto a todos los médicos, a tus viejos, Caro, muerte súbita es un título mítico que en el fondo lo que está diciendo es, mira, no sabemos de qué murió. La ciencia médica en este momento no tiene explicación, pero no podemos poner como título de la muerte, muerte que la medicina todavía no puede explicar. Vamos a ponerle una que sea más aceptable por la sociedad. Y aparece lo de muerte súbita. Y tenés un montón de gente que muere por muerte súbita y probablemente de acá a 500 años o 400 años, cuando ya se sepa de qué morían, van a decir, ¿sabes lo que pensaban en el siglo XXI? Que existía algo que se llamaba muerte súbita. ¿Qué quiero decir con todo esto? Nos puede parecer irracional lo de los fluidos y los espíritus malignos, por supuesto, pero hoy en día también tenemos irracionalidades, ¿sí? O sea, insisto, como creo que les dije en la clase pasada, más allá de las diferencias, marcar las similitudes que podemos tener como sociedades, como culturas. Entonces, y volviendo de vuelta al punto, poníamos al acusado frente al cadáver de la víctima y eso nos ayudaba, perdón, nos ayudaba a definir, a decidir si la persona fue o no fue. Ahora, esto yo saco de un autor medievalista, que estudió un libro así grandote de este tema, Ordalías y Juicios de Dios. Y él nos dice, en todo caso, una de las diferencias que él encuentra entre los juicios de Dios y las ordalías es que eh, el juicio de Dios realmente era un medio de prueba. Intentaba demostrar eh, no el hecho, sino la verdad de la acusación o la falsedad de la acusación, que no son la misma cosa, ¿sí? Al presentar un hecho y darle una interpretación plausible, se podía confirmar la acusación, ¿sí? Independientemente de que pruebe o no el hecho. Profe, ¿Sí? pero en esos casos no era que la prueba ya de antemano se sabía, o sea, el resultado sería. Eso es más para las ordalías, Mercy. Ya voy ahí. Ah, está. Eh, No estaba segura. eh, y yo no estoy en condiciones de explicar mucho, pero lo que caracterizaba, según este autor, a los juicios de Dios era su ambigüedad, ¿sí? Que eso hoy todavía ocurre con muchas pruebas. Es decir, permite más de una interpretación, de modo tal que todos nos podemos prender de ese mismo dato e interpretarlo de una u otra manera, ¿sí? Eh, para que me salga el derecho y para que se entienda la idea. Esto lo vamos a trabajar más adelante, cuando esto se vuelva más práctico, esto lo vamos a trabajar. Un mismo dato interpretado desde dos puntos de vista opuestos, ¿sí? Había en la década del 90 un presidente argentino que se llamaba Carlos Menem, que él mismo contaba el chiste. Decía, no sé si alguien, bueno, María y Miguel lo deben ubicar a don Carlos Saúl. Seguramente le votaron a esta sinvergüenza. Bueno, él mismo contaba chistes sobre sí mismo, digamos. Y uno de estos chistes era, bueno, resulta que el domingo a la mañana todo el mundo vio a Carlos Menem caminando por sobre el agua, caminando sobre el río, digamos, ¿sí? Flotaba sobre el agua. Al otro día en todos los... Y bueno, uno que puede decir, Menem camina por las aguas, por sobre las aguas. Al otro día todos los diarios que dijeron, Menem ni siquiera sabe nadar, ¿sí? El mismo hecho puede ser interpretado de dos maneras distintas. Bueno, eso era lo que caracterizaba a los juicios de Dios. De modo tal que necesitaba de alguna prueba adicional, por ejemplo, la testimonial. Y la testimonial, como dijimos respecto de los atenienses, se caracterizaba
no tanto porque el testigo conocía el hecho o sabía algo sobre cómo ocurrieron las cosas o cómo no ocurrieron las cosas. El testigo que se presentaba era el testigo que venía a reforzar la idea de que el acusador o el acusado no podían, eh, no podían estar mintiendo en el juicio. Es decir, yo iba como testigo del acusador y decía, el acusador, Miguel, jamás lo acusaría a Aquiles si no tiene una buena razón. Si más que nada iban por ahí. Y los testigos de Aquiles va, qué sé yo, va Helena y dice, como testigo de Aquiles, y Aquiles sería incapaz de hacer una cosa como la que el acusador dice. Sí, pero en definitiva, nadie hablaba de si vio o no vio lo que pasó. Ahora, las ordalías, y acá viene un poco lo que decía Merce, la ordalía, que sí era mucho más común, digamos, era, eh, era una prueba no en el sentido procesal, sino yo te pongo a prueba, ¿sí? Una puesta a prueba. ¿Sí? Eh, aparentemente funcionaba como último recurso dentro de un proceso. Yo iniciaba una acusación, venían todos los testigos, se discutía, trataba la asamblea de que las partes lleguen a un acuerdo. Cuando no había acuerdo, bueno, perfecto, vamos a la ordalía. Y la ordalía era una forma de presionar en realidad al acusado para que trate de acordar, porque la puesta a prueba siempre significaba, de alguna manera, una situación complicada para él. Él tenía que, imagina, a ver, van a encontrar, ustedes buscan por ahí cuáles eran las ordalías, se van a encontrar con que, por ejemplo, estaban las ordalías del agua, las ordalías del fuego, las ordalías de venenos Del o veneno. sobrevenos. Claro, exactamente. Entonces, el acusado tenía que, de alguna manera, someterse a una prueba, por ejemplo, una que menciona casi siempre es la del agua. ¿Sí? Yo, acusado, tenía que demostrar mi inocencia sometiéndome a una prueba en el río, en el lago, en el mar, donde sea. ¿Sí? Y lo que nos cuentan es que, por ejemplo, si yo me mandaban al río a nadar y yo tenía que nadar un determinado tiempo, ¿sí? Si yo flotaba era culpable. Si yo flotaba era culpable. O sea, el resultado era la sentencia. A eso se refieren. Perdón, se me cortó un poquitito a mí, Merce. ¿Qué habías dicho? Que vos habías dicho que si flotaba era culpable, entonces el resultado era la sentencia. O sea, el resultado de esa prueba Claro, era la sentencia en ese... así como, a ver, yo voy a pelear con Bauti. ¿Sí? Vamos a los dos somos hermanos. Bautistum y Franciscum, ¿sí? Pongamos por nombre eso, ¿sí? O Bautisterum y Francisquerum, como quieran, ustedums. Bueno, perfecto, yo le acuso a él de un delitum. Y entonces vamos a los chicotazos. ¿Sí? Bueno, o sea, el mecanismo de demostrar quién tiene razón son las espadas. ¿Sí? Vamos a suponer que yo le entro a atacar y él me mete una estocada, pum, me quema. ¿Sí? Algunas serán a muerte, otras no. Sí, no importa. El tema es que en definitiva, él me termina ganando la contienda física. El hecho de, por ejemplo, me mata, ¿sí? Me corta acá. ¿Sí? En ese mismo momento queda demostrado que él tenía razón. Entonces, la prueba en sí misma, el resultado de la contienda es el resultado del juicio, es el veredicto. Coinciden el resultado de la prueba con la sentencia. Con las ordalías es lo que está diciendo Merce, ocurre lo mismo. El resultado de la prueba ya era la sentencia en sí misma, no necesitaba de una interpretación posterior. O sea, la interpretación estaba fijada de antemano. Salía del agua, yo flotaba después de determinado tiempo y eso significaba que el agua era purificadora, no me quería, de modo tal que yo era impuro. Así que si yo no me ahogaba, era inocente. Y si el agua me tomaba, es decir, yo me ahogaba, significaba que yo sí era inocente. Entonces, ¿en qué caso el acusado ganaba? En ninguno, porque era inocente cuando se ahogaba y era culpable cuando no se ahogaba, de modo tal que podían sancionarlo, ¿sí? Eh, condenarlo, digamos. ¿Sí? Claro, por supuesto, verlo de esa manera nos hace pensar que esas sociedades primitivas eran verdaderamente muy primitivas. Y algo de eso había, indudablemente, pero quizá no tanto.
el tema de cómo adjudicar, el acto de adjudicación de respuestas, de interpretaciones, quizá no era tan irracional. Ya vuelvo ahí. El ejemplo de las ordalías del fuego, el fuego era, por ejemplo, te quemabas, se esperaban unos días y una vez que pasaban esos días, se definía por el tipo de cicatriz que tenías vos, o sea, si tenías cicatrices o no, si fuiste culpable o no. Si te quedaban cicatrices, eras culpable. Si no te quedaban cicatrices, eras inocente. Vamos a quedarnos con el ejemplo, después las ordalías del veneno, ¿sí? Que te obligaban a consumir ingerir determinado tipo de alimentos, digamos, que eran considerados perjudiciales para la salud, ¿sí? Tenías que comerlo una determinada cantidad durante un determinado tiempo, ¿sí? Si vos aguantabas, eras inocente. Si no aguantabas, eras culpable. Ahora, ¿qué ocurría con las ordalías? Las ordalías permitían que la prueba, cualquiera de estas que estamos mencionando, pueda ser ejecutada por el propio acusado o por un representante del acusado. O sea, él mandaba a alguien. Mira, la ordalía del fuego la va a hacer fulano por mí. ¿Sí? Fulano aceptaba la propuesta del acusado, digamos. ¿Sí? O la del fuego o la del veneno. ¿Y qué pasaba? Podía ser que yo esté llevando, y de hecho así ocurría, llevaba a una persona entrenada, alguien capacitado, o por lo menos más capacitado que yo, ¿sí? Para encontrarle la vuelta a que la ordalía salga como yo necesitaba que salga. ¿Sí? Si es que había alguna posibilidad ventajosa de que así ocurra. Pero además Entonces, eso elegían las partes, ¿no? A eso se refiere con la libertad de las formas. acá viene la trampa. Libertad de formas. Perfecto, veámoslo desde esa perspectiva. Hoy en día, creo que esto lo hablamos cuando hablamos de Atenas. Una de las características que se da del sistema acusatorio es esto de que había libertad de formas, o sea, no había formas rígidas. Y uno puede pensar que eso es algo bueno, ¿sí? Y de hecho, así deberíamos pensarlo, creo yo. Sin embargo, cuando uno empieza a buscar qué eran las libertades de formas a lo largo de la historia, se encuentra con que, digamos, sobre la marcha se iban decidiendo estas cosas, ¿sí? Y por supuesto que sobre la marcha, entre todos los involucrados, acusado, acusador y asamblea. Y la última palabra, como siempre, la tenía la asamblea, que eran los árbitros, habíamos dicho, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurría? Al fijar de antemano que se iba a ejecutar una ordalía, una prueba, también de antemano se fijaba cómo se iba a desarrollar la prueba. Entonces, pongo un ejemplo. Para mostrarles que de antemano uno ya podía saber el resultado, ¿sí? Bueno, vamos a someterle a Victoria a la ordalía del fuego. Ella va a tener que aguantar una taza hirviendo con las dos manos, ¿sí? Le vamos a vendar y de acá a 6 semanas vamos a sacar las vendas. Si no tiene ninguna herida abierta, es porque es inocente, ¿no? Y uno tiene que pensar que de acá a 6 semanas probablemente las heridas por lo menos estén cerradas. Ahora, si yo decido que Victoria va a tener que poner las manos sobre la taza hirviendo, ¿sí? Y las vendas se las vamos a sacar de acá a 24 horas, probablemente ella tenga las heridas todavía abiertas, ¿sí? Ahí creo yo que estaba son un poco interpretaciones propias también, ¿eh? La papa con esto de la libertad de formas. Entonces, de antemano uno ya podía saber cuál era el resultado, ¿sí? O sea, uno, quien tenía el poder de decidir, sabía cómo suministrar el veneno para que pueda dar determinado resultado. Uno podía decidir de antemano este tipo de pequeños detalles, digamos, sobre cuántos días después tenemos que venir a revisar la herida, y con eso podía por lo menos tener una probabilidad, ¿sí? Aunque no la certeza, por lo menos una probabilidad de definir cuál podía ser la suerte del caso, ¿sí? Pero fíjense, por ejemplo, yo quedé pensando, después de leer un poco todo esto, está clarísimo que son métodos artificiales de demostración, ¿sí? No se está hablando de pruebas realmente.
de prueba del hecho o prueba de la acusación. Ahora, por lo que yo estuve consultando los casos de ordalía, sobre todo, que eran los más comunes, había una precursora. Y puedo pensar, y es una conclusión mía, ¿por qué no querían llegar a la ordalía? Porque sabía que perdía. Es decir, quería de alguna manera tratar de no someterse a este tipo de pruebas porque tenía muy pocas chances. Entonces, eh, si el acusado quería o quería evitar a toda costa cosas como estas, evidentemente porque el sistema anticipadamente ya iba previendo hacia dónde iba. Entonces, también me permite sospechar que no era un sistema donde las partes estaban en igualdad de condiciones, ¿sí? Inclusive por cómo se desarrollaba el procedimiento, ¿sí? Y yo ya de antemano sé que lo más probable es que pierda porque evidentemente no hay nada que hacer, o hay poco que hacer para defenderme, ¿sí? Eh, bueno, hay por ahí, si quieren algunas otras anécdotas las podemos comentar, o se las puedo pasar, porque sobre esto a ver, les cuento para que entiendan un poquitito mejor eh, mi preocupación. Yo les hablé, digamos, hay dos o tres cosas que yo les dije sobre esto, de por qué estamos haciendo esto. Es porque acá creo que vamos a encontrar respuestas a esos problemas más concretos, ¿sí? Nos permite una visión más reflexiva de lo que hacemos día a día. Y en lo personal yo me preocupé mucho por esto, y lo vengo investigando hace muchísimo tiempo, porque creo que tenemos una visión muy reducida del valor que tienen los sistemas procesales y de lo que podemos esperar de los sistemas procesales. Entonces, yo voy a mirar para atrás, para ver realmente, en la historia, digamos, para ver realmente, o intentar ver lo más de cerca posible cómo funcionaban en realidad los juicios inquisitivos y los acusatorios, y ver cuánto de todo eso lo estamos haciendo hoy en día o puede volver. Por eso les digo, si quieren, tengo muchísima información sobre esto, porque me preocupan demasiado. Eh, por e- Me preocupa demasiado esto de los sistemas procesales, ¿sí? Esencialmente por esto de que ahora el sistema acusatorio eh, es casi la panacea y no nos están contando los problemas que tenía el sistema acusatorio, las deficiencias que tenía, los abusos que se podían cometer. Todo eso como que últimamente no nos cuentan, queda de lado. Hacen un punto aparte o saltean todo esto y entonces corremos el riesgo de cometer los mismos errores. Yo no digo que no vayamos para el lado de los sistemas acusatorios. Vamos, pero con todos los cuidados de no cometer los errores que se cometieron antes. Y para eso tenemos que saber cuáles eran. Tenemos que estar muy al tanto de cuáles eran esos errores. Si no, y vamos a hacer la misma macana de vuelta. ¿Sí? Profe, Sí, sale. Si veo tu y mano, sí, sí, yo era. Y en su opinión, ¿qué merece el sistema acusatorio ustedes que lo están implementando en Libres? Tengo entendido. vamos a hablar un poquito del inquisitivo. Vamos a volver al acusatorio inglés. Y ahí yo te voy a dejar que Merce te dé su opinión sobre, bueno, Merce y Aquiles, los dos, su opinión sobre la implementación del sistema acusatorio en la cuarta circunscripción. Perdón, Merce lo conoce muchísimo más, eh, porque también conoce cómo está funcionando la tercera y cómo está funcionando la segunda, ¿sí? Todo lo cual nos permite predecir cómo va a funcionar en la primera. Pero ahora, en el caso de ustedes, también tenemos la provincia del Chaco, ¿sí? Que tiene una riquísima historia de más de 20 años de trabajar en la implementación de un código acusatorio, ¿sí? Así que en todo caso eso lo dejamos para los últimos minutos de la clase. Pero está buena tu pregunta, no quiero anticiparme porque si no, no voy a tener nada para decir al final. Ok. Eh, Ahora vamos un ratito a, a hablar de la Inquisición, ¿sí?
Esto nos va a llevar, aclaro desde ya, desde la entrada, nos va a llevar a hablar mal de la Iglesia Católica. Porque la Iglesia Católica estuvo detrás de todo esto. O fue el punto de partida. Que quede claro que no, Profe, no es, ¿sí? no, que justo esto de las ordalías, ya vinculándole a la iglesia, eran hechas por los sacerdotes, como para darle un sesgo de humanidad y que no quedara como que era algo mágico, inventado, porque en esa época también estaba la cacería de brujas. Entonces, para que no se mezclara con eso, eran los sacerdotes los que hacían, los que llevaban a cabo las ordalías. Como era una decisión divina, digamos, ¿quién más que el sacerdote para darle más veracidad a eso? No, ahora, en todo caso te pregunto primero, esto que nos estás contando, que nos estás diciendo, ¿de dónde lo tomaste vos? Estaba leyendo acá en internet, justo busqué, porque me Porque, interesó lo de los métodos que utilizaban para someter, por, porque era tortura eso. ¿por qué te pregunto? Porque lo que vos nos estás diciendo eh, supone mezclar tres momentos de la historia, ¿sí? Sí, Las ordalías, el sacerdocio y las brujas, ¿sí? En lo que yo pude averiguar, ¿sí? Se refiere a tres momentos distintos. Es cierto que los sacerdotes católicos utilizaban siglo IX, X, XI, estamos hablando del 800, 900, 1000, usaban o participaban en este tipo de procedimientos, ¿sí? Ordálicos. En un momento la iglesia los prohibió, justamente con la Inquisición. La Inquisición dice, basta de juicios de Dios. Dios no tiene nada que ver en el problema entre ustedes o en la solución entre el problema de ustedes. E inclusive en ese momento la iglesia dice, son métodos irracionales. ¿Sí? Usando palabras de hoy en día diría, yo creo que habrán dicho, esto afecta a los derechos humanos. ¿Sí? Esto de estar mandando al tipo a que corra riesgo de que se ahogue, a quemarlo, etcétera, 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 etcétera. Y las brujas, fíjate que son dos momentos distintos. A partir de ese momento los sacerdotes no se metieron, los sacerdotes, la religión católica y todos sus integrantes no se involucraron más en ordalías y juicios de Dios que sí siguieron utilizándose en otros lugares donde la Iglesia Católica no tenía tanta claro. autoridad. En ese Ahí sí, momento, exactamente, ahí sí, los el sacerdotes, Papa digamos, Alejandro, claro, porque el Papa Alejandro III prohibió, pero sí habían dejado todavía que se usara en forma de combate, pero sí todas las otras formas de tortura, digamos. el duelo, digamos, fue más complicado. Fíjense, Claro. nuestro código penal prevé el duelo. O sea, Sí. eliminar el duelo es algo que culturalmente mucha gente nunca estuvo de acuerdo. O sea, la vigencia del duelo es un problema aparte. Ahora háganme acordar, espero llegar al caso Thornton en Inglaterra, que habla sobre el duelo, ¿sí? Eh, perdón. Ahora, lo que estaba por decir, las brujas, por lo menos la persecución judicial de brujas, es algo que vino un poquito después. Eh, y justamente la cacería de brujas para mí es un buen ejemplo de que no importa si es inquisitivo o acusatorio. ¿Sí? La Europa inquisitiva y la Europa acusatoria, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, ambas estuvieron detrás de las brujas. ¿Sí? Las brujas de Salem, no sé si escucharon alguna vez, una historia muy famosa, digamos, por cómo se persiguió a un grupo de mujeres en Estados Unidos, en Salem justamente, y todavía hoy en día se siguen haciendo investigaciones históricas que permiten descubrir mejor cómo fue la persecución de esas mujeres, ¿no? Sistema acusatorio que produjo verdaderamente una persecución injusta a un grupo de mujeres en Estados Unidos. Estamos hablando de sistemas acusatorios. ¿Sí? Ahí tienen un buen ejemplo, ¿sí? Lo de las brujas. De vuelta, como les dije al principio, una de las cosas que yo quiero mostrar es que el sistema acusatorio también puede ser cuestionado desde varios puntos de vista. Hoy diríamos la persecución de las brujas sería una cuestión de género, digamos, ¿sí? En cualquier caso, fueron actos que todo historiador acepta como algo completamente inhumano. También se persiguieron Sería chicos. femicidio. Eh, sí, claro, sería un femicidio, pero fíjate vos que quienes lo decidieron fueron los jueces del momento.
¿sí? Con toda una sociedad de acuerdo con eso. Entonces, si toda la sociedad está mayormente de acuerdo y las autoridades oficiales están plenamente convencidas, ¿qué haces? Francamente, a mí eso me preocupa muchísimo. O sea, me parece uno de los grandes problemas. En todo caso, en algún momento vamos a desarrollar mejor esta idea para que no quede trunca, de la democracia. La democracia significa que tenemos que hacer lo que la mayoría dice. Pues entonces, viéndolo con perspectiva histórica, lo que hicieron con las chicas en Salem era correcto. No podemos cuestionar, porque no fue solo, insisto, no fue solo la justicia. Fue la población de Salem y de toda esa región en Estados Unidos que estaban de acuerdo con eso. ¿Sí? Profe, no Estaban solamente completamente de eso, acuerdo. perdón. Sí. Yo había visto una vez una película que era un documental y también tenía mucha influencia la iglesia, porque había una parte de los habitantes que no querían aceptar el catolicismo, o sea, a Dios en su vida, entonces de ese modo se decía que eran brujas y se le y tenían dos formas de salvarse, o sea, aceptando a Dios en su vida y besando la Biblia, o si no, morir quemadas. Y muchas sosteniendo sus ideologías morían quemadas. A ver, eso fue la Inquisición. Eso que vos estás contando fue básicamente la Inquisición, en, en- ahora si podemos desarrollar un poquito mejor, en una de sus etapas, ¿sí? Porque también se persiguió a otros grupos. Pero déjame también anticipar algo que tiene que ver con Inglaterra. No es algo, por eso sí, empecé diciendo, vamos a hablar más de la Iglesia Católica, pero a ver, que quede claro que si se quiere es no digo anecdótico, porque no fue anecdótico la intervención de la Iglesia Católica, pero cuando apareció el anglicanismo en Inglaterra, el anglicanismo, o sea, la iglesia anglicana, que es la iglesia oficial de Inglaterra desde Enrique VIII hasta ahora, se persiguió a los católicos. Entonces, lo que nosotros conocemos como la persecución a los protestantes en la Europa continental, en la historia de Inglaterra, es a la inversa, la persecución de los que generó un montón de muertes y le obligaba, cuando Enrique VIII decide, no sé si ustedes lo ubican, porque hubo hace poco una novela, una serie, digamos, que contaba la historia de él y se quería casar con Ana Bolena, y por supuesto que no podía porque ya estaba casado. Entonces se retobó con Roma y armó su propia iglesia, tipo, ¿sí? Por supuesto que había otras justificaciones también, ¿sí? El puritanismo estaba un poco involucrado con eso. Y por supuesto que a partir de ese sacerdote que no aceptaba la nueva Biblia, pues a la hoguera, se terminó la historia. O sea, no era algo exclusivamente del el castigo de la Iglesia Católica, era una práctica que se desarrollaba por todos lados. Miren un poco si quieren, está bien que ahí podemos mezclar varias cosas, pero la condena, podemos hablar de toda la vida, pero la condena de Juana de Arco, ¿sí? Yo también, investigando esto de los sistemas acusatorios, fíjense, esto siempre conversamos con Aquila y Merce, yo hay cosas que sé, por ejemplo, de las pandemias en la historia, me las conocí estudiando Derecho Procesal Penal. Cuando me puse a estudiar la peste negra, la primera gran pandemia de la que se tiene bastantes registros, yo me la puse a estudiar por los juicios. O sea, se juzgaba a la gente echándole la culpa de la pandemia. ¿Sí? Porque hubo muchos juicios en Hamburgo contra los judíos, acusándolos de ser los responsables de la pandemia. Ahí me enteré de la pandemia. Y ahí me puse a estudiar varias pandemias a lo largo de la historia, digamos, y te enterás muchas cosas solo estudiando Derecho Procesal. Entonces, estudiando Derecho Procesal te encontrás con muchas cosas vinculadas con la forma en cómo se trataba a la gente. Y yo estoy convencido de que, a pesar de que o digamos de esta manera, simplificaríamos mucho el problema diciendo cosa que no estoy de acuerdo. Es demasiado simplificante, ¿sí? Porque lo que hacía la iglesia no era algo distinto a lo que hacían el resto de las autoridades políticas de esa época. En ese momento la iglesia católica era una autoridad política, ¿sí? Pero si vos te vas a lo que hacían Enrique II en Inglaterra, estamos hablando del siglo XIII, de lo que hacía Ricardo Corazón de León,
de lo que hacían los Felipes en Francia, etcétera, 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 etcétera. Lo que vos estás contando, Elena, besá mi anillo y reconocí mi autoridad, o si no te quemo, era algo que hicieron todos en esa época. Y justamente, al tener yo evidencia de que eso no era algo solo de la iglesia, yo estoy convencido, bastante convencido, de que ese tipo de cosas no dependían del sistema procesal. Ese es uno de los puntos, digamos, que a mí me interesa remarcar. Es decir, como les dije varias veces, más que las diferencias, las similitudes. ¿Sí? Pero vamos a tratar de presentar algo de esta evidencia. ¿Sí? Contando un poco, un poquitito cómo fue la Inquisición. ¿Sí? Algunas anécdotas. Primero que nada, algo de esto ya que lo conversamos, ustedes tienen que tener presente que cuando nosotros hablamos del sistema inquisitivo, estamos hablando de un sistema procesal. ¿Sí? Es un modelo conceptual construido dentro del derecho para identificar una forma de juzgar a la gente. ¿Sí? Lo estoy diciendo con mis palabras. ¿Sí? Por oposición al acusatorio. Pero es un modelo conceptual jurídico. ¿Sí? Eso es el sistema inquisitivo que tiene estas características. Se confunden la acción y la jurisdicción, la prisión preventiva es la regla, y todo lo que está en los libros. ¿Sí? Listo. La Inquisición es una etapa o una época en la historia, fundamentalmente de Europa. ¿Sí? La Inquisición fue, si se quiere, el paroxismo, la radicalización del sistema inquisitivo. ¿Sí? No hay dudas de eso. Pero, ¿a dónde apunto con esto? Tenemos que distinguir el modelo conceptual de una etapa de la historia, ¿sí? En la que se cometieron un montón de aberraciones. ¿Por qué digo esto? Porque es muy fácil decir que el sistema inquisitivo, perdón, es una locura porque admitía la tortura. No. La Inquisición admitió la tortura. Y la Inquisición admitía el sistema inquisitivo. Aplicaba, perdón, el sistema inquisitivo, ¿sí? Pero no es parte de las características del sistema. Entonces es muy fácil tirar mierda contra el sistema inquisitivo mostrando lo peor que tuvo. Que fue cierto lo peor que tuvo la Inquisición, ¿eh? Pero son dos cosas distintas. A ver, también que quede claro ya. Yo no estoy diciendo que tenemos que tener un sistema inquisitivo ni nada por el estilo, porque no comparto eso. Pero yo no quiero que no nos permitan distinguir distintos tipos de situaciones y analizarlas lo más rigurosamente posible. ¿Sí? No, Karen es una muy mala persona porque es San Martín. ¿Sí? Y en San Martín una vez mataron a un tipo, 7 tiros le pegaron a un chico de 4 años. ¿Y qué tiene que ver Karen con eso? Tiene que ver que es oriunda del mismo lugar. ¿Sí? Por ahí un ejemplo como este me parece que me sirve para intentar mostrar que no podemos, digamos, confundir las cosas en el sentido de mezclarlas, meter todo en la misma bolsa. ¿Sí? No, está perfecto, mataron a un chico de 5 años, macanudo. Ahora, no por eso toda la gente de ese lugar es una porquería. Vamos a un ejemplo, yo no creo que toda la gente de Salem haya sido una porquería porque una enorme cantidad legitimó la muerte de esas brujas. ¿Sí? No, bueno, pues con la Inquisición pasa algo, a ver, con la confusión entre la Inquisición y el sistema inquisitivo pasa algo parecido. Sí, no podemos negar su íntimo vínculo, ¿sí? Pero porque en la época histórica se hicieron barbaridades, no significa que todas las características del sistema inquisitivo sean barbaridad. Puede que no sean malas, pueden que no estén de acuerdo, no estemos de acuerdo, pueden que no sean las mejores, pero no significa que el sistema inquisitivo fue una atrocidad, porque los modelos conceptuales no pueden ser considerados atroces. ¿Sí? Nosotros los seres humanos, en todo caso, somos los atroces, ¿sí? Y los actos que llevamos adelante. Entonces, tenemos la Inquisición que aplicó el sistema inquisitivo en el medioevo, a partir del siglo XIII, y que fue una verdadera locura. ¿Sí? Así como vivieron ahora historias de una guerra mundial, haya por doquier y va a haber siempre que tiene tanto para contar esa historia, pues con la Inquisición ocurrió lo mismo. ¿Sí? Es pura puras historias, puras anécdotas. Y como por ahí solemos conversar con Aquiles, lo que tiene de interesante la Inquisición es que anotó todo. Todo lo que hicieron lo anotaron. Eran tan bárbaros que no tenían vergüenza en contar
cómo torturaban a la gente. ¿Sí? No quemaron nada cuando se fueron, ¿sí? Como hacen la mayoría. Ellos estaban orgullosos. Y esos archivos están en el subsuelo del Vaticano todavía. ¿Sí? Y según tengo entendido, son, ay, ¿cuánto era? El índice de todo lo que tienen anotado tiene 42.000 tomos, el índice. O sea, no quemaron casi nada. En Aviñón una vez hubo un incendio cuando la iglesia estaba ahí y ahí se perdieron algunas cosas. ¿Sí? Pero su fanatismo, digamos, si se quiere, les decía, yo estoy orgulloso de lo que estoy haciendo, ¿por qué lo voy a ocultar? ¿Sí? En cambio, las locuras, las barbaridades que se cometieron en otros lugares, los pueblos germanos, que no escribían nada, fueron perdidos en el tiempo. Eso también nos dice, es fácil hablar mal de la Inquisición porque tienen todo anotado, pero eso no significa que en otros lugares no hayan ocurrido las mismas cosas. Es la propuesta, digamos, que yo intento sugerirle a ustedes. Sí, perfecto, podemos hablar mal de esto, pero porque tenemos el video. Ahora no significa que los que están del otro lado no se mandaron la misma macana, solo que no tenemos tanta evidencia. ¿Sí? Ahora, cortamos un poquito acá. Yo tengo 14:47. O sea que 15:07 nos encontramos de vuelta, ¿sí? Espero que ya hayan terminado de almorzar. Y espero que les haya caído mal la comida con lo que les estaba contando. Bueno, nos vemos en 10 minutos. ¿Sí? Qué divino, profe, gracias. Como siempre, tan atento. Ahí volvimos con la grabación. Sí. No sé qué estaba contando yo. Lo de la mortadela, lo del alcohol, ¿qué? No. Hablaba de las diferentes épocas y de las diferentes etapas que tuvo el poder inquisitivo y el poder acusatorio. ¿Podría ser que todo se basa en una cuestión ya sea cultural, económica y política? Porque también tenemos que tener en cuenta de que antes la gente no sabía ni leer ni escribir, o sea, solamente los sacerdotes tenían derecho a acceder a ese privilegio y eran como más, ¿cómo se dice? O sea, era más fácil dominar al rey y, y a todos, o sea, una gente sin educación es una gente callada. Como hipótesis, creo que tu punto de vista es válido. No como conclusión, como hipótesis. Habría que indagar sobre cuánto es cierto de lo que vos decís. ¿Por qué? Porque vos tenés información, o sea, tenemos a lo largo de la historia información que valide tu hipótesis, indudablemente. Pero me parece que también hay información que puede poner en dudas, que sea al menos tan así como estás diciendo vos. Por ejemplo, en la época que estamos hablando, los cultos, o sea, culto en el sentido de cultivado, ¿sí? Eran indudablemente los que hablaban francés o latín. De hecho, ustedes fíjense, en Inglaterra, probablemente me equivoque, pero no por mucho, hasta el siglo XIV, el idioma oficial, o sea, el idioma de los documentos oficiales todavía era el francés. Y los reyes ingleses hablaban en francés antes que en inglés. Era un idioma, digamos, no culto, por decirlo de alguna manera. Entonces, si querés, desde esta perspectiva, se veía en el continente a los reyes ingleses como poco instruidos, ¿sí? Si querés verlo de esa manera, o sea, fíjate hasta dónde podemos llevar lo que vos decís, en el sentido de que el manejo del latín, ¿sí?, suponía tener una instrucción que no tenían inclusive algunos monarcas. Y de hecho, cuando vos querías que tu hijo, heredero del trono, aparezca con un respetado en las élites, europeas, y tenías que mandarle a estudiar francés o latín, o ambos. Lo mismo ocurrió hasta el siglo XVIII con lo que, con lo que hoy conocemos como Rusia. Ellos tenían que ir a los países del centro, cultivarse en lo que a ellos les interesaba, a los del centro, Alemania, Italia, porque si no eran brutos. Ahora, dejemos por un momento el siglo XIII, el siglo XIV y vengamos al siglo XXI. Y podríamos plantearlo de esta manera, pongamos la cosa desde esta perspectiva.
Piensen ustedes, bueno, a ver, ustedes están, la mayoría de ustedes en Corrientes. Así que usemos un ejemplo, San Luis del Palmar. Sí, Santa Ana. Supongo que habrán ido alguna vez, o por lo menos sabrán por dónde andan. ¿Quiénes son las autoridades del pueblo? El cura, el sacerdote, el médico y algún otro más. ¿Cómo? No, el intendente que dije, pero no sé El si. intendente, exactamente. Y el ¿Quiénes son comisario, y el comisario del pueblo. Exactamente. ¿Quiénes son esas personas? Los instruidos del pueblo. Son los que saben leer, escribir. Hoy en día, hablemos de la instrucción digital. Son seguramente los que manejan computadoras y cosas por el estilo. ¿Sí? Y el resto ni idea de cómo se prende un teléfono celular o algo parecido. Entonces, cuando esa gente toma decisiones, las decisiones influyen en el resto. O la forma de proponer la solución de un problema de este tipo de personas con autoridad cultural en su sociedad influye en los demás. Entonces, desde esa perspectiva yo creo que vos tenés razón, bastante razón al decir esto, digamos. Ellos manejaban ¿por qué? Por cómo estaban vistos. No es, a ver, esto me parece que es importante y sobre todo con la Inquisición. No pasa solo por la autoridad que yo tengo, ¿sí? Sino por qué cosas hacen que yo tenga esa autoridad. Enseguida voy a eso. ¿Sí? Voy a tratar de resumir algunas cositas y termino la Inquisición con esto que acabo de decir. A ver, todo lo que ustedes leen en los manuales sobre las características del sistema inquisitivo, ¿sí? Son ciertas. Ahora, todo lo que leen sobre la Inquisición probablemente tenga que ser matizado. Pero básicamente es cierto que era un tipo de proceso que nació allá por el 1200 y monedita, con la idea primero de poner en orden a ciertos grupos dentro de la propia Iglesia Católica. O mejor dicho, dentro del cristianismo, me corrijo. No dentro de la Iglesia Católica, sino dentro del cristianismo. Piensen ustedes que en esa época la Iglesia Católica no tenía la autoridad política y moral, la autoridad moral, ni siquiera la autoridad religiosa que tiene hoy en día. En aquella época había otros grupos cristianos que también no tenían quizá la autoridad de la Iglesia Católica, pero tenían una enorme autoridad. Y disputaban con la Iglesia Católica el predominio religioso dentro de las sociedades. ¿Sí? Había una puntualmente que todos tenemos que tomar como base para explicar qué fue la Inquisición. Se llamaban los cátaros. ¿Sí? Los cátaros estaban por varios lugares de Europa, pero estaban fundamentalmente concentrados en lo que hoy es el sur de Francia. En aquella época ni siquiera existía Francia. De hecho, la anulación de los cátaros permitió la existencia de la nación francesa. Los cátaros eran lo que diríamos protestantes, solo que en aquella época todavía no se los conocía como protestantes. ¿Sí? ¿Qué hizo la Iglesia Católica cuando vio que ellos eran cada vez más y más convincentes? La Iglesia Católica consideró que había que anularlos, reprimirlos. ¿Sí? La noción de herejía, todos ustedes habrán escuchado y alguna vez habrán inclusive utilizado la palabra hereje o herético. ¿Sí? Hereje en aquella época, y de hecho eso no varió mucho, podríamos definir la herejía como la oposición a la interpretación de la palabra santa, ¿sí? Dada por la Iglesia Católica. Es decir, yo tenía una interpretación de aquello que le interesaba a la Iglesia Católica, tenía una interpretación distinta a la que proponía la Iglesia Católica, eso era una herejía. Entonces cualquier protestante era un hereje, ¿sí? De entrada, ¿sí? De hecho, ser protestante era ser hereje, y eso era un crimen, y uno de los crímenes más altos dentro de la escala criminógena que podía existir. Entonces, y eran tantos los cátaros, había otros grupos, ¿no? Pero ellos empezaron por los cátaros, ¿sí?
y armaron una cruzada. Las cruzadas, así como eh, las cruzadas que fueron a Medio Oriente, digamos, a discutir la autoridad del cristianismo por sobre el islamismo, ¿sí? Que fueron verdaderas guerras, también con las mismas características se empleó en el sur de Francia, ¿sí? En la región del Languedoc, ¿sí? Eh, Profe, ahí nace la Santa Inquisición, que fue la que era un primera, exactamente. procedimiento canónico. Exactamente, a ver. Por eso, empezó con una guerra, ¿sí? Con lo que hoy vivimos una guerra. Vamos al sur de Francia, invadimos y le llenamos de bombas. Mueren un montón. De hecho, si ustedes pueden, en algún momento leer la historia de la, no de la Inquisición, yo lo que estoy contando es lo previo a la Inquisición, ¿sí? Que es la cruzada contra los cátaros o cruzada albigense, ¿sí? Fue una masacre ordenada por ciertos gobernantes, ciertos poderes laicos y la Iglesia Católica. Avanzaron sobre el sur de Francia, liquidaron, ¿sí? Cruzada albigense. Albi fue una ciudad, digamos, hubo varias, Albi, Béziers, desaparecieron todos. Cátaros, católicos, musulmanes, judíos, liquidaron a todos. Me estoy acordando, hay una anécdota, no me acuerdo ahora el nombre del primero de los militares que llegó, esto era Béziers. Béziers era una ciudad que en esa época aparentemente tenía 60.000 habitantes. Vieron que las ciudades, perdón, se sitiaban, vieron que tenían como un muro, ¿sí? Entonces en esa época el medioevo se caracterizaba por las guerras de sitiar el lugar, impedir que salgan a buscar comida, que salgan a buscar agua, en algún momento tenían que rendirse. Eso era una guerra en esa época, ¿sí? Y desde adentro vos le tirabas bomba o lo que tenía para desanimar a los otros, ¿sí? Bueno, fueron, aparentemente por un error, se abrió una puerta, entraron todos los cruzados, ¿sí? Que representaban al poder, digamos, del monarca de lo que entonces era Francia, que era más al norte, entraron a meter cuchillo. No me acuerdo, insisto, el comandante de ese ejército, pero se cuentan que le preguntaban sus soldados, digamos, ¿cómo distinguimos católicos de no católicos? Porque el Béziers era una ciudad católica, que estaba llena de cátaros. Y él decía, matadlos a todos, Dios reconocerá a los suyos. Y terminó matando a todos. O sea, insisto, y murieron musulmanes, judíos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, fue algo bastante loco. Pero bueno, liquidaron, ¿sí? En la región del sur de Francia liquidaron la oposición cátara. Y ahí viene lo que decís vos. Aparecieron, o sea, las ideas cátaras continuaron, ¿sí? Era una doctrina que no nos vamos a quedar ahí, digamos, pero también es interesante, ¿no? Curioseando, bueno, a ver, ¿por qué los mataron? ¿Qué diferencias había? Y yo empecé a averiguar cuáles eran las diferencias con la doctrina católica. Y había algunas. Esas doctrinas permanecían, pero ahora ya no era un pueblo o gran parte del pueblo los que andaban por ahí profesando el catarismo, ¿sí? Era gente que andaba medio escondida. Entonces, la idea de una guerra o una batalla ya no tenía sentido. Ahora había que poner inteligencia, ¿sí? Servicios de inteligencia que tenían que ir a averiguar dónde había herejes para identificarlos, perseguirlos y sancionarlos. Ahí aparece la Inquisición, ¿sí? Ahí aparecen los investigadores que se llamaban inquisidores, que eran miembros de la Iglesia Católica que andaban por toda esa región y después se amplió a otros lugares de Europa, primero que nada para anular la herejía como la definimos hoy. Es decir, no se metían con nadie que no se esté metiendo con la Iglesia, por decirlo de alguna manera, con la Iglesia Católica. Hasta ahí venía todo bien. Y esto que estoy por contar ahora vale para las inquisiciones que vinieron después. Porque, ¿qué pasó? Ellos lograron, con los cátaros, identificarlos, perseguirlos, y digamos, hoy en día no existe nadie que sea cátaro. No, estoy comentando algo que menciona un historiador, digamos, que vive en el Vaticano, les contaba hoy, ¿sí? En el subsuelo, vive estudiando la Inquisición. Cullen Murphy se llama este hombre, Cullen Murphy. Y él cuenta, dentro de la misma iglesia, hay como una idea de que los distintos grupos, a ver, distintas congregaciones o distintas
áreas, no voy a usar palabras religiosas, áreas de la iglesia, se dedicaron a distintos tipos de persecuciones. ¿Sí? Los dominicos, Santo Domingo, perdón, fue el encargado de ir contra los cátaros, ¿sí? Y algunos otros no quiero entrar en detalle porque, a ver, la mayoría de nosotros somos cristianos y por ahí esto nos puede llegar a resultar sensible. Pero bueno, los dominicos dicen ahí, se jactan de haber cumplido con su misión de anular el catarismo, porque hoy en día no existe el catarismo. Otras órdenes se encargaron o se tendrían que haber encargado del judaísmo y el judaísmo no desapareció. Y así como de otros tipos de herejías, digamos, ¿sí? Entonces, tuvo tan buen resultado el sistema de persecución cátara, ¿sí? Por medio de la Inquisición, ¿sí? Que fue canónica, como dijo Elena, que se trasladó después a otros grupos sociales. La persecución de los judíos, la persecución de los musulmanes en el sur de España, y después los gobernantes laicos dijeron, ah, mira, qué bueno este sistema. Entonces llegó un momento que la Inquisición era cristiana, porque era católica y protestante, pero también era laica. O sea, todos emplearon dentro del continente mecanismos de persecución inquisitiva, o de la Inquisición. Esta idea de la inteligencia, digamos, aparentemente era muy buena. Y acá, piensen ustedes que estamos en el siglo XIII. Volvamos a esta primera forma de investigar. Los servicios de inteligencia, uso palabras actuales para hablar de los inquisidores del siglo XIII. Piensen ustedes que en esa época, dijimos, el sistema acusatorio era un sistema que se basaba en la acusación popular. Cualquiera de nosotros podía acusar a una persona y perseguirla hasta obtener la condena, ¿sí? Ahora, lo que no había era un sistema que se conoció durante el Imperio Romano, digamos, era un sistema de denuncias, ¿sí? En esa época, si yo tenía un problema, yo tenía que hacerme cargo de resolverlo persiguiendo, lo que diríamos hoy, persiguiendo penalmente al acusado e intentando obtener la sentencia. En aquella época, cuando aparecen los inquisidores, el inquisidor era un religioso, pongamos el nombre de hoy, un sacerdote, ¿sí? Un párroco, cura, llegaba al pueblo y decía, hermanos, yo vengo a impartir la palabra de Dios, bla, 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 daba su misa, y en algún momento de su misa, normalmente al final decía, bueno, chiques, ustedes, dentro de ustedes, hay herejes. Eso lo sabemos todos. Ahora, yo necesito que ustedes me cuenten, que vengan, pasen por mi oficina y me cuenten quién es el hereje acá. Y de qué tipo de herejía estamos hablando. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? La gente conoció un sistema de transmisión de información que hasta ese momento no existía. Eh, eh, ahora vos podías ir a denunciar a cualquiera y la persona denunciada nunca se iba a enterar de quién lo denunció. Pero pongo un ejemplo a ustedes. Imagínense que ustedes tienen la posibilidad de denunciar a alguien, que esa persona nunca se va a enterar que ustedes lo denunciaron, y que tienen altas probabilidades de que esa persona termine siendo castigada de alguna manera por lo que ustedes dijeron. O sea, dicho en lenguaje muy llano, la Inquisición vino a inventar una forma de plantear los puteríos que hasta ese momento no existía. Y evidentemente a mucha gente le interesó, porque fueron a denunciar a lo loco, aparentemente, según los registros de la Inquisición. ¿Y qué se denunció? Profe, ¿Sí? pero no quiero decir una burrada, no estoy segura, claro. Pero actualmente existe, creo que para para algunas figuras delictivas, la denuncia anónima, o en algunos procedimientos. ¿Puede ser o estoy muy equivocada? A ver, la denuncia anónima no existe, está perfecto lo que está haciendo Maxi, ¿sí? Porque hoy en día los códigos mixtos y los códigos acusatorios no prevén propiamente la denuncia anónima, ¿sí? No con ese nombre. Pero ustedes van a encontrar causas donde, a partir de una llamada anónima, se tomó conocimiento de que estaba ocurriendo tal cosa en tal lugar. O sea que activa una investigación, ¿sí? Donde alguien puede ser detenido o puede llegar a su domicilio y en definitiva, en el fondo, nadie va a ser responsable. Pero también se prevé hoy en día, sobre todo en los códigos acusatorios, el testigo de identidad reservada. ¿Sí? Y nuestro código, el de la provincia de Corrientes, el del Chaco no, por lo menos
déjenme que confirme si no se reformó también por ese lado, el juez del juicio puede tener en cuenta testigos de identidad reservada, es decir, testigos que nadie nunca vio, que declararon en contra del acusado. Lo único que nuestro código les pide es que el juez valore con cautela al testigo de identidad reservada. ¿Qué significa que valore con cautela? No sabemos, pero yo les puedo asegurar, todavía no hubo ningún juicio en la provincia de Corrientes donde se utilice como prueba un testigo de identidad reservada. Pero yo les puedo asegurar que esto es lo que va a ocurrir. Y firmo donde ustedes quieran. ¿Sí? Yo, juez Francisco Pessoa, digo, la acusada Victoria está acusada de tal cosa. Y yo tengo 5 testigos. Le tengo a María y a Karen. Y tengo 3 testigos que no puedo decir su nombre. ¿Sí? Yo las valoré, perdón, a María y a Karen. Y ellas dijeron que es cierto todo lo que dijeron de Victoria. Pero además, estos 3 testigos, que los valoré con cautela, ponen la palabra cautela, dicen lo mismo. Así que yo tengo que creer y condenar a Victoria. Entonces, van a decir que valoraron con cautela, pero nada más que eso. ¿Y qué significa valorar con cautela? Alguien al que nadie conoce y al que la defensa nunca pudo interrogar. O sea, por supuesto que, chicos, esto no están es difícil que usen para un ladrón el testigo de identidad reservada. Puede ser, si llegamos hasta ahí, porque estamos muy mal. Pero a mí me preocupa que cualquier persona la condenen. Sí, y estamos hablando de un código acusatorio. Y fíjense como este ejemplo que menciona Merce, gracias Merce, ¿sí? Lo podemos encontrar en la génesis del sistema inquisitivo. La ley de ¿Sí? narcotráficos, profe, artículo 34 bis, Sí, 33 bis, a ese ver, no me acordaba. pero nuestro código, a ver, el Código Procesal Penal de la Nación, no tanto como nuestro código permiten Sí, esto. sí, ni hablar. O sea, ni siquiera tenés que ir en nuestro código, que es para cualquier delito ordinario, ¿sí? También es posible utilizar el testigo de identidad reservada. Y el único límite que le pide el código es que lo valore con cautela. Por ahí me estoy confundiendo la palabra, pero creo que la palabra es cautela. No nos está diciendo nada. En serio, no nos está diciendo nada el código cuando nos pide que valore con cautela. Porque el juez va a decir, sí, yo valoré con cautela. ¿Y qué significa cautela? Lo que le creí menos, porque en definitiva eso es lo que tendría que hacer. Creerle muy poco a un testigo que ni siquiera pudo saber quién es. Ni siquiera el juez. Mira, yo no le puedo. Es cierto que los 3 testigos dicen que le vieron, pero no explican cómo, no explican cuándo, no explican. Yo no puedo saber cuán creíbles son sus testimonios porque son de identidad reservada. Eso es creerle con cautela. Y yo les puedo asegurar que en ese sentido no van a ser valorados o empleados los testigos de identidad reservada. No, para lo único que van a ser utilizados es para asegurar que nadie sepa quiénes son y que pueda ser utilizado como prueba. Del otro lado, perfecto, yo entiendo. Mira, yo voy a declarar en contra de fulano, pero yo no quiero que se entere quién soy, porque voy muerto. Yo entiendo perfectamente a esa persona. Perfectamente entiendo al testigo que tiene un cagazo bárbaro de que el acusado se entere. ¿Sí? Ahora, ¿qué nos garantiza a nosotros que en los procesos realmente esos testigos de identidad reservada sean personas verdaderamente asustadas, ¿sí? Y que tengan miedo del acusado? Y déjenme decirles una cosa, en la Argentina, hasta ahora, la mayoría de los casos de testigos de identidad reservada no se refieren a delitos vinculados con el narcotráfico, la trata de personas, donde vos podés decir, hay grupos verdaderamente violentos. Piensen en los carteles que ahora están en Centroamérica, que antes estaban en Colombia, que después estuvieron en México, ¿sí? Donde se enteran que vos estás en Macana, te van y te revientan la casa a balazos. No, acá la mayoría era por delitos contra la administración pública. ¿Sí? Hasta puedo decir, ¿por qué en esos casos? Independientemente de la orientación ideológica y política que tenga cada uno de nosotros, a lo que yo voy es, a mí me preocupa esto, reducir demasiado el nivel de protección de la defensa del acusado. ¿Sí? Porque si no, no tiene sentido el proceso. No nos vamos a ir del hilo historial que estaba intentando marcar, porque me lo digo a mí mismo, porque yo me estoy queriendo ir ya. Entonces, llegaba este hombre y le decía a todos, chicos, vengan y denuncien lo que sea, que yo se los voy a tomar y lo voy a usar de alguna manera para sospechar de algo. ¿Sí? ¿Y qué se denunciaban? Se denunciaban
digamos, herejías. Mirá, te cuento que acá a la vuelta de casa yo tengo un vecino de apellido tal que los sábados no trabajan. Y ustedes saben bien que hay en otras religiones donde el sábado es el día santo, digamos, ¿sí? O el día de descanso. Un católico, ¿cómo que el sábado no se trabaja? ¿Sí? Te aviso que mi vecino acá enfrente, le invité un día a comer un asado y le di pollo, comió, le di eh, vacío y comió, le di cerdo y no quiso comer. Ah, son actividades absolutamente sospechosas de estar practicando otra religión. Y así varias de esas cosas. ¿Sí? Entonces se empezó a perseguir a todo el mundo a partir de la denuncia o la delación o la denuncia anónima. Este hombre, el inquisidor en su misa también decía, además, chiques, como les dije, hay muchos herejes entre ustedes. Denúncienlos, denúncienlos, por favor. Pero también a ustedes, herejes, les hablo y les digo que si quieren que la sanción sea menor, se presenten voluntariamente. ¿Sí? Vengan a redimir sus almas. Entonces, ahí aparece, digamos, eh, algunas de las características. Esto que yo estoy contando, en el derecho procesal penal, en los libros, lo van a encontrar como las características de escritura, de secreto y de confusión de roles. Porque el que investigaba era el que decidía. Eh, como todo, como todo se hacía ocultándole al acusado de qué se trataba, aparecía lo secreto y era escrito. De hecho, cuando yo tenía conocimiento como inquisidor de la existencia de alguna denuncia, una vez, faltó hablar de esto, yo les doy 30 días, a partir de hoy, de mi inicia de hoy, les doy 30 días para que ustedes vayan y denuncien o para que vayan y se presenten y reconozcan que son herejes. ¿Sí? Una vez que terminaba eso, que eso se llamaba la Inquisición General, aparecía la Inquisición Especial, que era ya contra alguien en particular. ¿Sí? Yo a esa persona la convocaba, por supuesto que la detenía para evitar que se me escape. Ahí aparecía la idea de prisión preventiva como regla, y le decía, hay personas que hablaron mal de vos, confesá y va a ser mejor para vos. O sea, a mí nunca me decían quién me denunció o de qué me denunció. Porque yo, inquisidor, mejor dicho, la Inquisición, ¿qué buscaba en el fondo? Buscaba eliminar la herejía. Y la mejor manera de eliminar la herejía era convirtiendo a los herejes en verdaderos católicos. ¿Y cómo logro que se conviertan? La idea de redención, digamos. Yo tengo que reconocer que estoy en error, y a partir de que reconozco el error, o de que estoy en el error, que estoy en pecado, empieza el camino para la redención. ¿Sí? Entonces, independientemente de las pruebas que yo tenga, yo necesito que en algún momento el acusado reconozca por sí mismo que él está en pecado. ¿Sí? Yo necesito la confesión. Sí o sí necesito su confesión. ¿Qué pasa cuando él no quiere confesar? Simple. Por su propio bien, yo tengo que compelerlo, tengo que coercionarlo. Naturalmente que la tortura pasó a ser legalmente un método justificado, pero no solo legalmente, sino también moralmente. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo por su propio bien, por él mismo, por vos. Vamos a tener que verte sufrir. Y yo digo siempre esto, yo no creo que muchos de ellos hayan sido tan morbosos de sentirse bien viendo al otro cómo era sometido a torturas. Yo creo que muchos de ellos, los inquisidores, no les gustaba mucho ver el tipo como le sonaban esos vestidos. Creo que inclusive verlo de esta manera es mucho peor. Yo sé que vos vas a sufrir, yo sé que es lo peor que te puede pasar, pero es por tu bien. Y esa idea hoy en día, si quieren aplicarla, chicos, al proceso penal, van a encontrar pila de ejemplos de cómo en el proceso penal cotidiano y contemporáneo, también, mirá, esto es por tu bien, ¿eh? Lo que estamos por hacer es para que vos aprendas. Aprendas cómo tenés que comportarte en la sociedad.
etcétera, 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 ¿sí? Y no vemos el sufrimiento, ¿sí? O consideramos que es el popular un medio necesario, el fin justifica los medios. La Inquisición es un gran ejemplo de eso, ¿sí? Entonces, legalmente, pero fundamentalmente, en mi opinión, en términos morales, la tortura se legitimó. Ya no había límite para nada. Entonces la Inquisición, visto de esa manera, es una locura, fue una locura, porque permitió todo, validó todo en función de una idea que para ellos era fundamental, confirmar que la persona era herética, ¿sí? Y a partir de ahí buscar el camino para su redención, y si no había forma, a la hoguera, no había otro lugar para ella, digamos, ¿sí? Entonces, la idea de resolver el conflicto desaparece, todo lo que vimos como características se puede encontrar acá sin mayor problema. Estamos todos de acuerdo. Ahora, me apuro un poquitito. ¿Quiénes nos están contando ahora los libros que a mí me parece que es necesario destacar de la Inquisición? Dos o tres cositas. Primero, la Iglesia, o la Inquisición, ¿sí? Dentro y fuera de la Iglesia, empezó a reconocer en aquella época. A ver, la Inquisición duró desde el 1200 y pico hasta ahora. Sí, por supuesto que la Inquisición violenta desapareció en el siglo XVII, XVIII más o menos, ya nadie creía en los métodos violentos, ¿sí? Hoy en día, en aquella época se llamaba Santa Inquisición Romana y Universal, o algo así, ¿sí? Así se llamaba. Hoy en día se llama Congregación para la Doctrina de la Fe, ¿sí? Es un área que existe todavía en la Iglesia y que sigue juzgando hoy en día, sigue juzgando lo que llamaríamos los delitos, los crímenes, las herejías que cometen los eclesiásticos, nadie más, ¿sí? Eh, e- Ellos advirtieron algo que hasta ese momento aparentemente no era muy importante, el carácter artificial de la prueba. Muchachos, dejen de jorobar. Que el tipo flote o no flote no significa que sea cierto que él fue o no fue. Que el tipo le queden huellas o no le queden huellas de una quemadura, no prueba el hecho por el que está acusado. Busquemos métodos más racionales de averiguación de la verdad. Y ahí aparece la idea de averiguación de la verdad, tal cual como la conocemos hoy en día. Confirmar que el concepto, ¿sí?, se identifica con lo que ocurrió en la realidad. Esa idea de averiguación de la verdad está presente entre nosotros. De hecho, es común al derecho y a prácticamente la mayoría de las disciplinas. El reconocimiento, ¿sí?, de que en términos epistémicos nosotros debemos confirmar una hipótesis a partir de que quede validada o invalidada con evidencia que la demuestre. Esa es básicamente una idea que, nos guste o no, proviene en gran medida, o de muchas maneras, proviene del razonamiento que dio origen al sistema a la Inquisición, perdón. Por supuesto que ellos fueron, además de sus, si quieren, precursores, los que la llevaron al peor de los extremos. Pero no podemos negar que esa idea de verdad, que ojo, hoy en día está cuestionada, la idea de la verdad, verdad real, ¿sí?, está cuestionada en muchos sentidos, la utilizamos a diario, en la vida diaria nosotros, proviene de ahí. Otra de las características que también es importante marcar, porque, ¿se acuerdan? Yo les decía en la clase pasada, hoy en día todo lo que viene del sistema inquisitivo o de la Inquisición es visto como malo. O sea, entonces es fácil. ¿Qué hacemos? Fíjense ustedes, inquisitivo hoy en día no es un sustantivo, ¿sí?, es un adjetivo. Usamos la palabra inquisitivo para descalificar algo, ¿sí? Entonces, lo que provenga del inquisitivo no lo podemos utilizar porque nos van a quemar por todos lados, nos van a matar. Y me parece que eso es incorrecto porque hay cosas del sistema inquisitivo que seguimos utilizando y que podemos darle un valor positivo. Si ustedes se ponen a pensar en el sistema acusatorio hoy en día, por lo menos como se intenta aplicar en la Argentina, y particularmente en provincias como la nuestra, hablo de Corrientes, en el Chaco quizá no tanto, eh, hasta donde conocí la reforma del Chaco, ¿no? En nuestra provincia, la idea de reforma a un sistema acusatorio es, vos le preguntás a cualquiera, ¿por qué caracteriza al sistema acusatorio? El fiscal tiene la investigación. O sea, el fiscal aparece como el sujeto preponderante. Bacano. Vayamos a la historia de la fiscalía, ¿sí? Así como en los sistemas acusatorios, ¿sí?, de los pueblos germanos y atenienses, la condena implicaba
la confiscación de los bienes del acusado, en el sistema inquisitivo también. ¿Sí? Y de esa confiscación obtenían una ventaja económica el inquisidor, la iglesia, que representaba, la parroquia, digamos, Roma, y el monarca, por decirlo de alguna manera, el poder laico, ¿sí? Que estaba vinculado con el lugar donde se cometió el hecho. ¿Sí? Pongamos monarca, pero podría ser un duque, un archiduque, ¿sí? Cualquiera de esos. Esta persona, ¿sí? Pongamos el monarca, el rey, se preocupaba de que la parte que le toque llegue a él. Entonces, ¿cómo hacía? ¿O cómo se aseguró que eso ocurra? Mandando un representante. ¿Sí? ¿Qué interés jurídico tenía él en cada caso? ¿Sí? Sus arcas. Entonces mandaba un representante que proteja sus arcas. Era un representante del fisco. ¿Sí? El fisco del rey. Ahí aparece el fiscal. El primer rol del fiscal, ¿sí? En los procesos judiciales nació por su representación con el fisco. ¿Sí? Entonces, tiene una profunda raíz inquisitiva la figura del fiscal. Sin embargo, y es, por eso les decía, en la provincia de Corrientes y en muchos lugares del país, uno pregunta por una reforma acusatoria y la palabra del fiscal aparece sí o sí. Y sin embargo, el fiscal como sujeto del proceso aparece como órgano público, aparece en la Inquisición. Eso no se encuentra en ningún lado. Ahora, evidentemente, nadie puede dudar de que el rol de la fiscalía evolucionó. Ya no representa las arcas del Estado. ¿Sí? Pero la idea de el orden público y su carácter oficial nacen de ahí. Evolucionó y se le justificó y se le creó un rol fundamental. Pero nació ahí. No nos olvidemos de eso. Ahora, lo último que quiero destacar de la Inquisición, que me parece para mí lo más importante, lo que conversábamos hoy, ¿sí? A partir de lo que comentó Elena. Yo diría, como dije hoy, es importante que nosotros veamos el ejercicio de la autoridad por determinadas personas, la iglesia o cualquier otro organismo secular, se aprovechó y utilizó abusivamente mecanismos que permitían conservar o ampliar su poder, su autoridad. Perfecto. La Inquisición vino al pelo para eso. Fue un sistema eficiente y eficaz, casi perfecto diría yo, porque se mantuvo por muchísimo tiempo y todo el que podía replicar al interior del lugar donde ejercía autoridad ese modelo lo hizo. Evidentemente le gustó a todos, se puso de moda. ¿Por qué? Porque daba resultados. Por supuesto, sacerdotes con el poder de un inquisidor, no tengo dudas. Ahora, y bueno, cito de vuelta. Este es un jurista, Mirjan Damasca, ¿sí? Croata el hombre. Él decía, investigando, porque investigó bastante este problema, digamos, él dice, para mí el problema no fue la Inquisición, para mí el problema no fueron los inquisidores, para mí el problema fueron las denuncias. Y le contaba yo a los chicos acá de Sede Libres también, eso por años a mí me quedó picando. ¿Qué quiere decir este tipo cuando dice eso? Pues me decía demasiado sensual, demasiado seductora su idea. La Inquisición existió. Insisto, en la interpretación que yo hago de este autor, Damasca, con K, gracias a que el pueblo legitimó lo que la Inquisición hizo y produjo, digamos. La Inquisición no perduraría 6 semanas si no fuese por un pueblo que estuviese dispuesto a aceptar mecanismos como los que proponía la Inquisición. Aclaro una cosa, yo no creo que el pueblo sea feliz sabiendo que se torturaba a mucha gente, pero era un costo que estaban dispuestos a tolerar. Insisto, el problema, segunda máscara, que a mí me parece muy interesante para analizarlo desde esa perspectiva, no fueron los inquisidores, no fue la Inquisición, fueron las denuncias. Fue el pueblo legitimando
lo que hicieron los inquisidores. ¿Cómo legitimaban? Con cada ocasión que iban a contarles un puterío. ¿Sí? Con cada vez que iban. De estas ¿Cómo? denuncias y de estas denuncias era que ocurría esto o sea, de estas denuncias era que se agarraba y se torturaba a las personas por la propia sociedad a la que se llegaba a esto. De ahí partía, sería un punto de partida. Ese era el punto de partida. Si la mera denuncia, el rumor, por eso uso una palabra nuestra, el puterío, ¿sí? El chusmerío, como quieran llamar, era suficiente para iniciar un proceso judicial. Queda claro, hay unos autores medievalistas que también dicen, el proceso inquisitivo no fue un proceso de dos partes, o sea, el acusador que a la vez era juez y el acusado. No, el rumor era el actor penal, dice esta forma de pensar. O sea, el sistema judicial necesitaba que alguien venga y les dé una información, un dato. ¿Sí? Piensen, el inquisidor llegaba al pueblo y no conocía a nadie. Ahora yo necesito que alguien me traiga información. Y mucha gente de esos pueblos iba con información, verdadera o falsa, no importa, pero iban. ¿Sí? Después venían todas las torturas, que podía inclusive caer sobre ellos, sobre sus parientes. ¿Sí? Pero continuaron durante casi 400 años. Yo les mencionaba, el auto de fe era el momento donde se ejecutaba la condena. ¿Sí? Que era la hoguera, digamos, la iglesia nunca quemó a nadie. La iglesia dictaba la sentencia y ponía, hoy diríamos, a disposición de la autoridad secular al condenado para que ejecute la sentencia, ¿sí? Que era la hoguera. ¿Y cómo se hacía una ejecución en la hoguera? Después de la misa. Piensen ustedes, no sé en qué barrio están viviendo, pero voy a poner un ejemplo, la iglesia de la Merced. Piensen en la iglesia de la Merced en Corrientes, todo calles de tierra, ¿sí? Muchísimos años atrás. Terminamos la misa de las 8 de la mañana y empieza el auto de fe. Recorremos la calle Salta, vamos por Pellegrini, pegamos la vuelta, volvemos, y había miles y miles de personas esperando que se prenda la hoguera. En eso me parece que está uno de los puntos que no tenemos que perder de vista nunca. La gente iba a vitorear el auto de fe. La gente, y antes al principio, iba a denunciar a todo el mundo. ¿Cómo? El interés que representaba para la sociedad estos actos. De alguna manera les gustaba, o aunque no les guste, iban. No sé por qué, pero iban. Y eso legitimaba. O sea, la Inquisición duró lo que la gente acompañó con las denuncias y con las hogueras. Una vez que la gente se dejó de interesar en eso, las hogueras dejaron de llevarse adelante, ya no se quemaba la gente en público y empezó a desaparecer. Y la Inquisición tomó otros ribetes menos violentos, o el sistema inquisitivo tomó otros ribetes menos violentos. Entonces, fundamentalmente, en mi opinión, fundamentalmente lo que nos debería enseñar la Inquisición, más allá de todo lo que ustedes pueden encontrar en los libros y en Internet, digamos, y todas las anécdotas que cuentan, viene por ahí. Por esto que, por lo menos estoy intentando sugerir, no vean a los inquisidores, o sea, no veamos al sistema inquisitivo como algo ajeno, como algo de otra época, o algo que lo realizaban solo unos pocos locos fanáticos demonios. Yo creo que lo correcto, siempre de acuerdo a esa idea de Damasca, o lo más apropiado es intentar vernos a nosotros mismos en la Inquisición. ¿Sí? Al pueblo, o sea, cuando digo nosotros me refiero a la gente común y corriente. Nosotros como sociedad, ¿sí? ¿Qué hacemos para legitimar prácticas abusivas, prácticas violatorias de lo que hoy decimos derechos humanos? Profe, un minuto. Sí, Merced. Me parece que esa es tal vez la mejor enseñanza que debería dejarnos esto de trabajar o analizar la Inquisición. Insisto, yo dije siempre que es muy fácil pegarle a la Inquisición, es recontra fácil, como es muy fácil pegarle al nazismo, recontra fácil. ¿Sí? El problema creo yo está, creo, en mi opinión, lo encontramos cuando pensamos que eso es algo de otros, ¿sí? Cuando ajenizamos todo lo que significaron la Inquisición o el nazismo. ¿Sí? Demonizarlos me parece el más grave de todos los errores. ¿Por qué? Porque negamos la posibilidad de que eso ocurra normalmente, cotidianamente o entre nosotros. O incluso que nosotros tengamos algo de inquisidor o de nazi, o de lo que se les ocurre. ¿Sí? Me parece que eso es lo peor que podemos hacer. Sentirnos
ajenos a ese tipo de fenómenos sociales. Porque yo, en mi opinión, yo creo que siguen existiendo. Ahora, en este último minuto que queda, no pude hablar de los ingleses, algo por ahí contaremos en algunas clases de cortadito. El sistema acusatorio, en mi opinión, tiene una característica conceptualmente muy genuina, muy válida, que es la de no confundir tanto los roles de juzgar y acusar. Y fíjense cómo remarqué el tanto, porque yo entiendo que también hay confusión de roles. También muchas veces el juzgador y el acusador pueden llegar a no entender para qué están. En el nuestro es mucho, digo nuestro, me refiero al mixto todavía o inquisitivo, eso es más marcado. En el acusatorio no es tan marcado. En el resto de las características, yo creo que no hay muchas diferencias. Yo no creo que la prisión preventiva se aplique de una manera más humanística en el sistema acusatorio que el uso que la idea de igualdad, como vimos, sea una idea de igualdad que podamos aplaudir. Acuérdense lo último que les dije en la clase pasada. Solo nosotros los abogados vemos igualdad en un juicio entre Google y yo. Yo le pregunto a mi vecino y voy a decir, estás frito, hermano, ¿cómo va a ser para pelear contra Google? No hay forma. Sin embargo, los procesalistas ven igualdad procesal ahí. ¿Sí? También por eso, todas estas características que vemos en los manuales que sintetizamos en la clase anterior, con un esfuerzo enorme, creo yo, podemos decir que son diferentes entre uno y otro. Y como les dije al principio, lo que yo intento hacer en estas 2 clases y pico es mostrarles una visión alternativa. Yo no digo que tengan que aceptarla o adoptarla, ni nada por el estilo. No, cosa suya. Pero quiero mostrarles que hay otra forma de ver las cosas, distinta a la que por ahí le presentan en los libros. ¿Sí? Cortamos acá, chicos. Les pido disculpas por robarles un minuto ya. En el grupo les vamos a avisar que vamos a leer la semana que viene y en todo caso les vamos a pedir que nos respondan algunas preguntas vinculadas con esto, ¿sí? Pero eso lo hablamos en el grupo entre el fin de semana, cosa que ustedes sepan que estamos, ¿sí? Que no se aburran el fin de semana, que no lloren. Bueno, profe. Cualquier cosa el Divino, fin de profe, semana. divino. Sí, yo sé que soy una persona muy querible. Hablamos en el grupo, chicos, ¿sí? Nos Dale. vemos. Buen fin de Chau, para chau. todos. Buen Adiós. fin de, profe. Chao, buen fin de. Buen fin de. Profe, no te olvides de validar las asistencias. No. Quédate tranquila que